Che, ¿qué te pareció el debate? A ver, la verdad que me pareció, vi una parte, en alguna me pareció aburrido en algunos tonos, pero sí me pareció que Miriam Bregman es como un poco más la que pone en cuestionamiento todo el sistema político y el arco político. Me parece que es la más disruptiva, siempre ha tenido como más consistencia en eso. Massa me parece que plantea cuestiones que son más operativas, claramente tiene una realidad distinta, ejerce el gobierno, es responsable por lo que las decisiones se toman todos los días y lo que tiene que hacer el día de mañana. Y el resto, bueno, me parece que lo que más desentonó ahí es Bullrich, con poca profundidad, demostrando por ahí poco conocimiento de cuestiones económicas, que es la dominancia del problema de la Argentina y de los argentinos. Me parece que es un punto muy débil para ella. Y Milei, controlado, digamos. Creo que hizo un esfuerzo por controlarse para no sacar ese personaje que tanto lo ha puesto en esencia, porque necesita no solamente ya estos argentinos enojados que lo acompañen el próximo 22 de octubre, sino que necesita consumir algo más de la porción de electores que son un poco más racionales en términos de qué esperan de un presidente y cómo lo ven a un presidente. ¿Y a vos te hace, en el caso de que se termine todo en primera vuelta a nivel nacional, te hace más competitivo que gane Massa, menos competitivo que gane otro de los candidatos? A ver, creo que claramente primero es una preferencia, quiero que gane Massa. Ahora, en términos creo que del panorama electoral, la verdad que uno viene viendo elecciones que la ciudadanía ha demostrado tener capacidad de distinguir qué vota en cada una de las elecciones y sorprende el hecho de Milei, sorprendió creo en todas las provincias, pero sorprendió en el Chaco, en Resistencia, primera fuerza, sin fiscales, sin publicidad, o sea, cómo penetró directamente un actor sin las estructuras necesarias y llegó a estar en las preferencias del electorado. Entonces creo que me parece que hoy en día los medios por los cuales el ciudadano se informa, se nutre y va formando su opinión respecto de qué preferencias tiene, ha cambiado totalmente y eso también es una construcción de tiempo, es una construcción de forma que hace que las elecciones, la verdad que las estructuras pesen, valgan, pero hoy el peso del candidato es mucho más grande. Vos hablabas de un Milei moderado porque necesitaba llegar a otro electorado. ¿Cómo pensás vos la campaña ya en Resistencia a partir de el resultado de las PASO y cuál es la estrategia de llegar a ese otro electorado al que quizás no se llegó en las PASO aquí? Bueno, yo pienso esto, yo me centro en hablarle al vecino y a la vecina de Resistencia. O sea, mi estrategia, yo soy un vecino más, entiendo los problemas de la ciudad porque los vivo, los soporto a la mayoría de las situaciones que no me gustan y también me imagino cuál es el futuro de una ciudad que quiero para mí y para mis hijos. Creo que esa ha sido un poco la postura, más allá de que uno viene a representar y tiene un contenido ideológico que claramente no lo esconde ni lo deja, pero es necesario que nosotros tengamos un proyecto de ciudad. Y a mí me parece que es el proceso con el cual nosotros venimos construyendo desde el 2019, con una elección, con un electorado que yo te puedo decir que en el 2019 yo llego a una elección en Resistencia, sin los niveles de conocimiento que son necesarios para ganar una elección, sin la asociación directamente con el partido. Ese atributo lo tenía Gustavo Martínez y realmente creo que lo capitalizó. Y segundo, me parece que nosotros en este tiempo logramos instalar temas en Resistencia, formas de ser, formas de actuar ante problemas, y nosotros ahora tenemos un proyecto para presentar a la comunidad con ya otro nivel de conocimiento y otra experiencia en el caminar. Ahora, en ese marco, Diego, de lo que mencionás, ¿el desdoblamiento crees que a título personal te favorece para disputar la elección y que no se provincialice como pudo haber ocurrido en las PASO, por ejemplo? Sí, creo que, a ver, te permite tener más claridad, digamos, en la discusión política, sí. Ahora también, lo que ustedes venían hablando con el intendente de Machagay ha venido pasando, o sea, la gente, coincido plenamente con el intendente, no ha habido un acto deliberado de los intendentes de cortar boleta y tratar de maximizar sus votos a costo de que la fórmula de Capitanich, Analía pierdan peso. Por eso digo, me parece que no hay que subestimar al electorado. Resistencia es un electorado complejo, distinto y que puede llegar a votar en instancias distintas. Ahora, si vos me decís qué escenario tenemos
mejor para discutir es donde se discuten las políticas en Resistencia, lo que pasa en Resistencia, y los actores son de Resistencia sin tener un mensaje. No todos. No, es verdad. No todos. Es verdad. No todos. No todos. Es verdad. No todos son de Resistencia, pero sí te permite discutir mucho más profundamente el tema de lo que pasa localmente. Y eso me parece que sí, que en la agenda, en una elección unificada, no se hubiesen podido instalar temas que son más locales, sino que iba a haber como una temática más provincial. Ahora, Diego, nos comentaba el intendente Machagay que hay cierto acercamiento con el SER para ir a la campaña nacional. ¿Cómo juega eso de ir separados a la intendencia y, por otro lado, en una elección anterior y muy cerca de la municipal, ir juntos a buscar que Sergio Massa sea presidente? Como raro, pero bueno, digamos, parte de la convivencia y de donde también surge el SER, digamos. Tiene asidero, tiene nacimiento en el PJ. De todas maneras, vuelvo a insistir, la política ha cambiado y el que no entendió eso se baja del tren mucho más rápido de lo que espera. La política cambia porque uno ya le empieza a hablar a la gente, las estructuras importan, tienen un peso, pero ya no tienen la relevancia o la dominancia de antes. Entonces, creo que claramente nosotros vamos a competir en Resistencia, vamos a ir con una propuesta, vamos a ir con las ganas, con la energía que necesita esta ciudad para transformarse, y me parece que eso es lo que la gente va a encontrar ese día en el cuarto oscuro. 3, 4, 5 candidatos, una foto, una propuesta y una expectativa que la gente tenga. Hay dos candidatos, Diego, en esta competencia electoral del 5 de noviembre, que son de origen, de origen peronista, Gustavo Martínez y vos. En cierta forma nosotros habíamos marcado que una de las razones de la derrota electoral de Capitanich fue la fragmentación del peronismo. ¿Por qué no se pudo alcanzar, por qué no se pudo lograr también la unificación del peronismo en la competencia por la municipalidad de Resistencia, que seguramente acrecentaría las chances de este sector frente al espacio Juntos por el Cambio? A ver, primero creo que los acuerdos políticos más grandes se hacen de arriba para abajo, o sea, no era una posibilidad que nosotros encaráramos un acuerdo político con el SER directamente, sobrevolando la estructura provincial. Pero bueno, disiento en algo que un acuerdo hubiese permitido que nosotros ganáramos en primera vuelta o en un balotaje. O sea, claro, acrecentaría las chances, me corrijo. Es Eli Cuesta la candidata, ¿no, Gustavo? Claro. Sí, es Eli Cuesta. Creo que acrecentaría las chances, sí, pero aún así no alcanzaría. O sea, cuando vos mirás la distribución de votos, estás en un empate técnico eventualmente, un punto arriba, un punto abajo, pero estás ahí haciendo una suma totalmente aritmética y que esa unión no te repela algún voto que lo hayas logrado por separarte. Creo que, bueno, había un proceso de fragmentación del frente chaqueño que empieza mucho tiempo antes con Basilés Ivanov, que antes esa figura es mucho más atractiva para la oposición, entonces fragmentaba el voto de la oposición y no el oficialismo. Hoy lo que tenías es un voto oficialista fragmentado y esa fragmentación de la oposición prácticamente desapareció el Frente Integrador y lo consolidó en una sola fuerza. Pero bueno, creo que es el arte de lo que viene hacia adelante. Vamos a tener más coaliciones, más partidos y vamos a tener más necesidad de armar acuerdos para que no se desgrane el voto en Diego, hay dos ciudades, entiendo, muchas ciudades dentro de la ciudad de Resistencia, digamos, porque uno puede ver lo que es el casco céntrico, te alejas unas cuadras más y es otra cosa. Pero puntualmente te quiero preguntar sobre, bueno, la ciudad que se erige luego de soberanía nacional, que obliga a todas las personas que viven allí a venir todos los días a hacer un trámite al supermercado, al banco, a la municipalidad. Digo, ¿qué tenés pensado para que esto que tiene una parte de la sociedad que vive de la soberanía para acá pueda ser contemplada y pueda ser igualada con los habitantes de la soberanía para el sur? Bueno, nosotros ¿qué pensamos? Que esto que vos decías, Resistencia es una ciudad que adentro tiene muchas ciudades que tienen dinámicas totalmente distintas y en ese concepto nuestra primera propuesta legislativa es organizar esta ciudad en comunas. Nosotros tenemos que pasar a un esquema urgente de descentralización que tenga que ver con la realidad local o de por lo menos de un espacio territorial mucho más acotado, en donde vos descentralices administrativamente pero también los servicios y operativamente se resuelvan problemas en el territorio.
Tener centralizado, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de una calle de tierra, cuando en el centro no pasa nada de eso, la verdad que tenés un problema de dedicar recursos y no tener la visión lógica. Entonces, las comunas, para nosotros va a ser el proceso de centralización, número uno, y esas comunas tienen que tener autonomía financiera y también autonomía administrativa, que va a permitir tener mucha más eficacia. Después hay que hacer un montón de inversiones que son sumamente necesarias para integrar las ciudades. Lo que no podés tener es que estas velocidades de crecimiento de las ciudades se sigan disparando, que vos tengas una ciudad que crece y se desarrolla mucho más rápido que otras, porque lo que vas a tener es un proceso de desintegración y es lo peor que le puede pasar a una sociedad, porque después es muy difícil comportarnos de forma parecida, sentirnos que somos parte de una misma comunidad y empiezan todos los procesos de segregación. Aníbal, ¿cuál es la propuesta para aquellas personas que no tienen su casa propia, ¿no? También desde su lugar como presidente hoy de Instituto de Vivienda, que alquilan, ¿no? Hay un porcentaje muy importante de la población que sigue alquilando. Hoy está en debate la ley de alquileres a nivel nacional, pero aquí las inmobiliarias no cumplen nada de eso, ni siquiera de lo que está vigente actualmente, ¿no? ¿Se busca una regulación de los alquileres, quizás una ley provincial? A ver, yo tengo una visión del tema. Cuando vos mirás el problema de los alquileres, revisamos rápido el censo de que pasó. En Resistencia, o mejor dicho, en el Chaco, el 75% de los que viven o que han sido censados dicen que viven en un lugar que les expropió o que lo consideran como propio. Eso es muy distinto a lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde el 43% te dice eso y más de la mitad de los hogares alquila. Con lo cual, el problema claramente de los alquileres es un problema que está muy concentrado en las grandes ciudades, Ciudad de Buenos Aires claramente. Para mí, Resistencia tiene que resolver un problema, y todas las ciudades del Chaco, previo a la construcción de la vivienda, y que tiene que ver con el acceso al suelo urbano. Sin el acceso al suelo urbano, nosotros lo que estamos haciendo es irnos a un modelo rápidamente de que va a haber cada vez menos familias poseedoras o propietarias del suelo. Entonces, mi planteo, mi programa es poder construir 1000 lotes urbanos y poder garantizar que las familias accedan a la tierra y a la vez planificar ese acceso a la tierra que hoy no está planificado. Hoy, ¿cómo se expresa este problema de no acceso? Es muchas familias viviendo dentro de una misma casa, o el segundo es una explosión que se dispara en un asentamiento. Los dos problemas son, uno es un problema social grave que se agudiza y el otro es un problema de la ciudad. Te desordena la ciudad y te la hace complicada para prestar servicios, para que pueda crecer. Por eso me parece que una inversión es 1000 lotes urbanos que nosotros podamos dar el acceso a la tierra. Vos mirás, cualquiera que quiera comprar un lote en Resistencia, $7.000, $8.000, hasta $25.000. ¿Qué chaqueño, chaqueña, vecino, vecina de esta ciudad puede juntar dinero para comprar el suelo? No hablemos de la casa. Y teniendo el suelo, se organiza el proceso y me parece que ahí sí empiezan a aparecer un conjunto de políticas que son más accesibles. El Procrear, que claramente para clase media te permite financiar la casa, que esperemos que siga. El Instituto de Vivienda seguramente ha planteado muchos esquemas también para la construcción en terrenos propios y seguramente seguirá. Y también permite que el aterrizaje de otras políticas nacionales y provinciales que permitan la edificación y ese crédito hipotecario que todavía el sistema financiero no lo da. Diego, en relación a esto, en el año 2021, salvando las distancias, Berlín, no La Habana, no Caracas, Berlín expropió 240.000 viviendas ociosas por ley, como para tratar de equilibrar el mercado inmobiliario. ¿Resistencia puede, en un futuro inmediato, pensar esta posibilidad? Insisto, salvando las distancias. A ver, por eso vuelvo a insistir que el problema es evitemos llegar a ese proceso en donde la concentración de la tenencia de la tierra y de las viviendas esté en manos de unos pocos y que todos tengan acceso a la tierra. Claramente que si vos tenés un problema como te está pasando en Buenos Aires hoy, el tema es el impuesto a la vivienda vacía, la compra de un parque de viviendas para después poder ponerla al alquiler social. Creo que hay mecanismos, pero esos mecanismos son correctivos de un problema que se generó. Nosotros tenemos que agarrarlo antes, tenemos la chance, es la oportunidad. Por eso me parece muy importante resaltar eso. Ahora, vuelvo con el tema ¿es una política y una herramienta buena? Sí, es buena, pero también tenés que tener la
rigurosidad de la ley. Ese parque te tiene que permitir a vos, familia que no cumple, también que pueda ser desalojada, que pueda ser asignada a otra familia. Y la verdad que creo, honestamente, que la justicia hoy no está preparada para ese proceso agudo que puede llegar a resultar gente que entre y que incumpla los contratos y después no quiera salir. ¿Y ustedes internamente en el instituto pueden hacerlo o lo han hecho? O, digo, ¿tienen ese respaldo? A ver, el caso, claramente no lo tenemos, por eso la experiencia personal y te diría institucionales no. De hecho, nosotros ¿qué hacemos? Entregamos una vivienda, el compromiso es vení, ocupá la vivienda y no la podés alquilar, no la podés transformar en un negocio, no la podés vender. Bueno, sucede todo eso, digamos. Y cuando vos querés ir al recupero, el recupero es judicial. No podés entrar en el hogar, tenés que llamar a la justicia, es un proceso que dura 1 o 2 años. En ese tiempo la vivienda fue vendida, ya el tercero perjudicado es otro. O sea, entramos en un proceso de muy larga data, entonces creo que no tenemos hoy las herramientas para que eso funcione. Diego, vuelvo un poco para atrás y vuelvo a lo que decías de comunas, organizar en comunas la ciudad. Y hablaba de que las comunas sean autónomas financieramente. ¿Eso implicaría un proceso similar al que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde sus comunas tienen comuneros electos por la voluntad popular, o es otro tipo de organización? Creo que el segundo paso, si tenemos una ciudad en donde efectivamente necesitemos administrar mejor los recursos, o mejor dicho, tener más representatividad en la administración de los recursos, iría ese proceso, pero no la pienso en esta instancia. En esta instancia pienso que sí tiene que tener una asignación de presupuesto, la autonomía para que pueda tomar decisiones quien está al frente de esa comuna, de resolver los problemas más básicos de alumbrado, desagües, mantenimientos de calle, básicamente y recolección de residuos. Igual si ganás la elección no lo vas a poder hacer el primer año, porque ya vas a venir con un presupuesto calzado de la gestión anterior. Probablemente no, pero los primeros proyectos tienen que entrar porque la verdad que no tenés tiempo y sí, claramente el presupuesto 2025 tendrá que tener ese contenido. Creo que esta ciudad se ha vuelto tan grande, vos pensás, son 350.000 personas que viven, que dependen de un municipio, que tiene una estructura muy rígida y que esa estructura rígida ha sido parte de la responsable de que los servicios no se presten como corresponde. Ayer en el debate Sergio Massa dijo que él no iba a tener inconvenientes en sumar a otros partidos a su gobierno, inclusive si fuesen liberales, ¿no? ¿También piensa de la misma manera? Digo, si gana como intendente, ¿podría sumar a otros partidos? Sí, creo que las coaliciones forman una parte, ya creo que es una realidad de cómo se gobierna hacia adelante. O sea, yo no tendría problema. Siempre he destacado dentro de mi equipo los mejores cuadros para hacer las mejores cosas. Y solamente después entra la cuestión de pertenencia, digamos, a una ideología determinada. Me parece que en la conducción que yo me imagino es una conducción muy amplia, que podamos poder integrar rápidamente a otras fuerzas, sobre todo en este sentido de ir construyendo una realidad muy local. Ahora, Diego, en ese marco, una duda que me surgía incluso con Sergio Massa cuando hablábamos antes, es, desde un punto de vista de la gobernabilidad está muy bueno incluir a sectores que no son propios, a un gabinete eventualmente. Ahora, ¿cómo administras ese conflicto a nivel interno? Porque digo, en un municipio, sobre todo que es la entidad más baja en el organigrama del Estado, por llamarlo de alguna manera, en donde hubo mucha gente que, bueno, trabaja para tu campaña, trabajará y eventualmente se sentirá parte protagonista de una eventual victoria tuya, y que por ende también reclama protagonismo y lugares, y que de repente, por poner un ejemplo, nombres como secretario de Infraestructura Municipal a un radical. ¿Cómo administras esas tensiones internas cuando alguien de tu palo te está pidiendo ese lugar? A ver, creo que hay que conducir y la conducción me parece que en eso no hay que dudar. No hay que dudar respecto de que lo que necesitamos son las mejores capacidades. Y cuando uno mira también el proceso con el cual gobernó el Chaco, se gobernó 16 años, ha sido un proceso de esa naturaleza. Ha sido un proceso muy frentista que permitió incorporar nuevas fuerzas que asumieron responsabilidades para ejercer tareas vinculadas al Estado, pero también es verdad que muchos también se fueron y ese proceso se va dando, se va decantando. Ahora, cuando llegue el 10 de diciembre, el gabinete, lamentablemente, a pesar de muchos, lo voy a elegir yo porque va a ser quien tenga que responder un poco al voto del ciudadano y eso me parece muy importante.
si hay alguien, algún perfil que hoy por hoy está fuera y que incluso compita en las próximas elecciones, pero valga la pena tenerlo, valga la pena que Resistencia no se lo pierda, seguramente tiene que estar el 10 de diciembre. Diego, y tomando la pregunta y la respuesta que hacías, y la derrota de Capitanich en las elecciones generales, ¿cómo impacta eso en el gabinete y si sentís el apoyo del gabinete o el gabinete está más preocupado por terminar la gestión que por ir a otra elección? ¿Qué sensaciones tenés? A ver, creo que el golpe es duro y aquel que estaba muy enfocado en un futuro gobierno, obviamente que también se veía haciendo algo en el futuro y que probablemente no era el municipio de Resistencia. Creo que hoy está todo ese conjunto de colegas hoy asimilando el golpe, tratando de ordenar porque hay una transición que ha comenzado, pero obviamente también siento el acompañamiento pleno de que en estas elecciones, yo un poco decía hace un tiempo, nos jugamos algo más importante que ganar Resistencia. Nos estamos jugando la posibilidad de no terminar de irnos, sino de empezar a volver. Entonces creo que ese es el concepto con el cual yo también los invito y los desafío a que en la próxima elección del 22 de octubre es muy importante, pero también el 5 de noviembre va a ser muy importante tener Resistencia para empezar a construir un proyecto de regreso en el 2027. Diego. Una cortita nada más. El sábado, en una entrevista que dio Capitanich a un medio local, dijo la frase que creo que no fue muy pensada, pero fue: estoy buscando trabajo. Sí. ¿Lo convocarías como secretario tuyo en el gabinete? No, sería una falta de respeto. O sea, creo que él está para cosas mayores. Entiendo que su capacidad supera probablemente lo que hasta a nivel nacional te diría esté disponible. Creo que él tiene una trayectoria que le va a permitir no encontrar trabajo, elegir el trabajo, que no todos pueden hacerlo. Diego, en cuanto a tus propuestas, te escucho todo el tiempo mencionar que buscas la transformación de la ciudad de Resistencia, algo que suena muy bien, que todo el mundo puede empatizar, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Y los recursos están para transformar la ciudad de Resistencia? Buena pregunta. Mira, para mí son 3 ejes que nosotros tenemos que abordar. Uno tiene que ver con la seguridad y es la seguridad en muchos aspectos, pero principalmente es la seguridad vial. Me preocupa la anarquía que tiene hoy la cuestión del tránsito en Resistencia, cómo nos manejamos, cómo nos movemos, cómo nos faltamos el respeto totalmente todo el tiempo, la seguridad ambiental y la seguridad ciudadana. El otro eje tiene que ver con el trabajo y el otro eje tiene que ver con la vivienda y esta idea de, primero, el acceso a la tierra como una cuestión fundamental. Respecto a recursos, creo que claramente yo venía planteando con el gobernador Capitanich el conjunto de cosas que creo que necesitaba Resistencia y que le iba a pedir el acompañamiento, que lo veníamos charlando. Lo voy a hacer con el gobernador electo porque es el deber y la tarea que nos merecemos. Pero más allá de eso, recursos Resistencia los tiene. A diferencia de otros municipios, es una ciudad que tiene una capacidad de recaudación distinta, que la ha perdido en el último tiempo, pero que más o menos entre el 40% de sus recursos, 45% de sus recursos son propios. ¿La ha perdido inclusive con el impuestazo? La perdió con el impuestazo, claramente. La fuga que tuviste de contribuyentes es terrible. Gente que patentaba su auto acá se fue automáticamente a las localidades vecinas y todo un parque de maquinarias de empresas se están patentados afuera. Ahora hay que hacerlos volver, no va a ser fácil, pero bueno, creo que desinteligencias de esa ha hecho que Resistencia hoy tenga menos recursos. Edificio municipal, manzana histórica, edificio que no es cómodo, me parece hoy, Sí. para los agentes. ¿Tenés algo pensado ahí? Nuestro proyecto es relocalizar el inmueble. Lo planteamos tenerlo en Monteagudo y La Prida. Esa es la locación que estamos viendo, es un inmueble nuestro. Y la financiación de toda esta construcción la haríamos con el aprovechamiento de justamente el terreno del edificio municipal, que nos va a permitir construir edificios residenciales de alta demanda y sobre todo algo muy importante, Resistencia, como gran parte de las ciudades, empezó en un proceso de envejecimiento de las poblaciones y de excluir dentro del área comercial lo residencial. Entonces tenés zonas muy muertas a la noche, o sea, vos caminás por la peatonal y la verdad que no hay gente viviendo, entonces tenemos que devolverle gente al centro
para que justamente no se empiece a degradar y las cuestiones de inseguridad también mermen. Diego, perdón, si vos querés trasladar el edificio y lo que decías, financiarlo con un proyecto en el actual edificio municipal, ¿cómo haces con el recinto? Porque ahí tenés un conflicto eventual con la Cámara de Diputados, ¿no? ¿O es el intendente quien termina decidiendo la disponibilidad de ese lugar? El intendente. El intendente del municipio alquila a la Cámara de Diputados ese recinto. Bien. Obviamente será cuestión de negociar. Vamos O sea, a sentarnos a negociar. lo deja sin trabajo a Capitanich y va a dejar sin trabajo a los diputados también. Van a ir a una carpa. Virtual, se puede solucionar. Se No, no. habló un montón de veces de cambiar de lugar el edificio legislativo también, ¿no? Es un Creo que proyecto cada presidente ha tenido un sí. proyecto. Creo que todos pero han tenido, creo que el egoísmo de no haber llegado a un consenso les ha privado la democracia, digamos, a la casa de la democracia donde se expresan la pluralidad de voces, tener su edificio propio, pero así como el Banco del Chaco desalojó prácticamente a los diputados y los hizo pasar a otro mejor edificio, creo que también se puede hacer. Obviamente no es la idea de ir a quitarles algo donde hoy funciona el Parlamento chaqueño, sino, digo, es una idea, es un proyecto que tendremos que trabajarlo con un montón de gente, entre ellos la Cámara de Diputados. ¿Qué va a hacer con los piquetes? A ver, los piquetes tienen una... A ver, lo que me quedo tranquilo es que el gobierno electo va a eliminar los piquetes, o sea que creo que estamos cubiertos por ese lado, pero creo que hay algo más profundo. Me parece que hay una concepción de que ese nivel de manifestaciones está agotado, que ya no hay una validación de la ciudadanía, pero tampoco de la dirigencia política. O sea, ni de quién va a asumir el próximo 10 de diciembre la Casa de Gobierno, ni de mi parte, que ojalá, y entiendo que puedo llegar a asumir el 10 de diciembre en el municipio de Resistencia. Entonces, una vez que se quitan, digamos, la posibilidad de que eso tenga una repercusión o que pueda llegar a tener un efecto, un resultado como mecanismo de presión, también van a ir desapareciendo. Mientras tanto, la justicia tendrá que asumir sus responsabilidades. En cuanto a esto, Diego, porque Noé te preguntaba por el tema de los piquetes, yo te pregunto por un tema que puede estar ligado a esto, porque si bien el gobierno provincial protestó por la forma metodológica de medición del INDEC en cuanto a los indicadores de pobreza en el Gran Resistencia, no deja de ser preocupante seguramente para ustedes, 60,3 la estadística que reflejó en el primer semestre de este año en el Gran Resistencia. ¿Qué se hace para que esa estadística merme ostensiblemente? A ver, realmente creo que hay un problema de cálculo, honestamente te lo digo, pero por esta situación de decir 60% acá, cruzás el puente, te vas al 40%, ahora cualquier nivel superando, ya que sea el 40% es escandaloso, ¿no? A ver, creo que hay un problema claro y que tiene que ver que la pobreza no la vamos a poder detener en tanto y en cuanto nosotros no detengamos la inflación. ¿Cómo se mide la pobreza? Se mide de acuerdo a cuánta plata te entra en el bolsillo, en la medida que todo el tiempo los precios se vayan acelerando muy rápidamente y vos medís en cuanto a los pesos que tenés, que en general son bastante más estables, más fijos, entonces vamos a ir teniendo más pobres. Creo que hay dos cosas. Primero, tenemos que parar el proceso inflacionario para poder medir por ingresos. Y segundo, me parece que la pobreza es un concepto mucho más amplio. Sí, me parece que hay que ver el acceso a la tierra, hay que ver el acceso a los servicios esenciales y básicos que tiene una familia para también empezar a medir la pobreza en otros aspectos que me parece que son relevantes y en Resistencia se notan. Más de 300 asentamientos, te puedo cantar la justa que ahí hay pobreza, por lo menos estructural, aunque los ingresos puedan ser buenos. Ahora, Diego, en ese sentido, perdón, Edu, porque vemos el dato de pobreza en el Gran Resistencia, una cosa. Ahora, también vemos otro que no se suele hablar mucho, que tiene que ver con el mercado de trabajo. Y no con la tasa de empleo, sino con la cantidad de gente inactiva. Nuestro aglomerado está entre los 5 aglomerados urbanos con menor tasa de actividad. Digo, ahí hay un problema que es de estructura poblacional, o hay mucha gente realmente que no se inserta al mercado de trabajo pese a estar en condiciones de... No, creo que, a ver, no están claras las reglas de incentivos y desincentivos. Si vos me preguntás cuál es el incentivo para ir a trabajar, te digo es cobrar un sueldo, un salario, y quisiera que ese salario realmente me recompense mi esfuerzo. Cuando vos vas a mirar el conjunto de beneficios y asignaciones, representa un volumen
que por ahí la gente hace una evaluación natural y racional, cuánto me representan estos ingresos y dejaría de tener esta estabilidad en ingresos y asignaciones a cambio de un trabajo. Bueno, si esas diferencias no son muy marcadas, entonces tu tasa de actividad se va a ver muy mermada. Yo creo que hasta tanto no tengamos mucho más claro cuántos son los salarios, cuántos son las asignaciones y que una cosa no se pierde, o sea, digo, la gente va a tener problemas de elección. ¿Qué vas a hacer en el caso de ganar con el Autódromo Santiago Jacobo Bernini, que hoy está bajo la órbita del municipio? No, lo vamos a terminar. Me parece que no es una obra prioritaria, honestamente. Pero creo que obras como esa y como algunas otras que se han empezado, la Laguna Argüello, el tema también del Parque Intercultural 2 de Febrero, son obras que hay que terminar porque, bueno, la ciudadanía, los vecinos y las vecinas no entienden de discontinuidad de gestión, sino que necesitan la tranquilidad de que aquellos proyectos sigan y que la vida común siga. O sea que vamos a terminar. ¿Vas a ampliar la parte que corresponde a los, por ejemplo, Parque de la Democracia y la Juventud? Básicamente uno podría decir, faltan 10 iguales como ese, como para poder contener a las familias que a veces no tienen a dónde ir a tomar un mate. Totalmente. El espacio verde es central. Para nosotros uno de los proyectos de integración que hablábamos, soberanía al norte y al sur, tiene que ver con el canal Soberanía. Tenés una extensión muy importante que lo que te puede permitir rápidamente son prácticamente 7 kilómetros que unen desde el límite con Barranqueras hasta la autovía de la Ruta 11. Tenemos un proyecto para desarrollar todo el canal de Soberanía a ambos lados, parque, servicios y también una parte de integración comercial. Nos parece que esa zona sur, al haberse desarrollado de forma espontánea, no organizada, informal, ha perdido las reservas más importantes que son los espacios verdes. Para eso, para educación, para seguridad, tenemos que generar en el parque lineal del Soberanía una compensación muy rápida. Bien. Bueno, Bien. Creo que está bastante claro todo, ¿no? No, me quedo nada más. ¿Y ahora cómo sigue la campaña? ¿Sigue para Massa presidente, para Arévalo intendente? ¿Cómo sigue? Las dos. Massa presidente, Se Diego siente. intendente. Se siente, digamos. No. Sí, las dos. Son las dos lo que tenemos que trabajar. Está claro que nosotros también estamos identificados en un proyecto nacional y también entendemos que ese proyecto nacional es el gran paraguas que los intendentes podemos llegar a tener, un teléfono, una posibilidad de entender bueno, de entendernos mejor. ¿Y qué implica? La última Sí. tiene, de mi parte, por lo menos tiene que ver con esto que decías de descentralizar, digo. Carrería está ahí en medio de la ciudad. Sí. Ese lugar, ¿qué va a pasar con eso? No, a ver, hay muchos lugares que tenemos que reorganizarlos. De hecho, el Bromatología ocupa un predio muy importante sobre la avenida Las Heras que tiene otra potencialidad, que está disminuido. Carrería hay que correrlo prácticamente de ahí. Tenemos que trabajar en el tema de eliminación de la tracción a sangre. O sea, tenés muchas cosas. Pensar en Carrería a esta altura, digamos, es bastante... Ya es disruptivo, digamos. Por eso creo que hay que pensar que eso démosle un final a ese departamento, a esa sección, porque no tienen que haber carros en la ciudad de Resistencia. ¿No es más grave para la inseguridad vial, Diego, el hecho de la enorme circulación de motocicletas? Hablando, por ejemplo, con gente del Hospital Perrando, todo el tiempo te dicen, el hospital está colapsado casi todo el tiempo por los accidentes de motocicletas. Sí. ¿No se podría pensar una resistencia, no digo que sea la Copenhague de Argentina, pero proyectar bicisendas? Sí, tenemos los proyectos de bicisendas, proyectos muy importantes. Para nosotros va a ser parte del proceso que nosotros queremos hacer de ordenamiento del tránsito. Un problema es el tránsito, es todo, digamos. Es el auto que estaciona a mano izquierda, son los colectivos que no funcionan y hacen que la gente elija tener su medio de transporte propio y entonces te suma una moto más, un auto más al parque. Es no entender que hay un semáforo rojo y que no hay que cruzarlo, es no tener sincronizada la vía, o sea, es todo. Si vos no abordás realmente el problema del tránsito de forma integral, la movilidad urbana, realmente estamos en un problema y que para abordarlo integralmente tenés un prerequisito, mucho ejercicio de la autoridad. Nadie quiere hacerse el responsable de poner en orden la casa. Bueno, hay que hacerlo. Gracias por la visita, Diego. Gracias a ustedes. Diego